En Yucatán no tenemos drenaje. Así es, la Ciudad Blanca, el bello Izamal y los bellos puertos de la Costa Esmeralda carecen de este servicio. Pero, ¿por qué no tenemos alcantarillado? ¿Qué tan peligroso es no tenerlo? ¿Qué se está haciendo para solucionar el problema? ¿Y por qué esto puede poner en riesgo a todo México, no solo a Yucatán? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis. Yo soy Mía. Y nos dedicamos a los bienes raíces, a promover y vender desarrollos y casas. Pero el día de hoy te vamos a hablar sobre el tema de la falta de drenaje en Mérida y en Yucatán. Como muchos saben, el suelo de Yucatán está constituido principalmente de piedras, así que no es tan fácil agarrar una pala y hacer un agujero porque sería casi imposible. En muchos lugares necesitas literalmente picar piedra para plantar un árbol o una planta. Y obviamente no puedes hacer una piscina en tu casa como estos tipos con solo la fuerza de tus espaldas y un pico. Necesitas maquinaria para poder perforar el suelo, que según los especialistas es único en su clase. Así que bueno, eso no parecería en realidad un gran problema, porque no vas a plantar árboles ni a construir cimientos o albercas todos los días, a menos claro que te dediques a la construcción. El problema es que debido a que es difícil excavar y perforar el suelo, hacer un sistema de drenaje y alcantarillado es extremadamente costoso, laborioso y caro, y por eso muchos fraccionamientos en Mérida y en Yucatán no tienen drenaje. Sí, ya sé. ¿Cómo es posible que un estado tan bello, con tantos atractivos y que atrae tanta inversión en el ramo inmobiliario, no pueda tener ese servicio tan básico que es el de recolectar los residuos para luego reciclar el agua y así abastecer la red de agua potable? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden vivir así? Bueno, te platico cómo lo hacemos por aquí. Cuando se construye una casa, a unos metros del baño se construye algo que se llama fosa séptica, que es como una piscina de concreto que tiene 2 o más compartimentos. En esta estructura se depositan los residuos que vienen del retrete, excusado o inodoro, como gustes llamarle. Aquí en Yucatán también le llamamos bacín. Estos residuos son descompuestos por bacterias y el agua se limpia parcialmente y luego se desecha al suelo. Y hasta aquí todo bien, ¿no? El problema es que estas aguas se limpian parcialmente y luego se filtran al subsuelo. Y adivina qué hay en el subsuelo: cenotes. Sí, estos hermosos lugares que son tan dignos de fotografiarse, que son padrísimos para nadar y tener una experiencia inolvidable, están en riesgo constante de contaminarse o muchos ya se han contaminado. Como en Yucatán no tenemos ríos, nuestra única fuente de agua son estos ríos subterráneos, que llevan millones de litros de agua debajo de nuestros pies. Agua que utilizamos para bañarnos, lavar la ropa o para los comercios e industrias. Y bueno, tú podrías pensar, ¿qué tan malo es usar una fosa séptica? Se supone que ayudan, aunque sea un poco, a evitar que los cenotes se contaminen más. La mala noticia es que ayudan, pero no del todo. Con el tiempo y sobre todo si están mal construidas, las fosas sépticas pueden tener fugas, lo que hace que los desechos humanos se vayan filtrando al manto acuífero y lo contaminen. Así de grueso está el problema porque tendríamos excremento pasando desde nuestros baños al agua que luego usamos para bañarnos. Y eso no es todo. Si esa fosa séptica en el suelo no tiene fugas grandes, solo fugas pequeñas, es suficiente como para que los árboles cercanos de la casa empiecen a destruir el concreto en búsqueda de agua y obviamente se empiecen a filtrar al suelo las aguas negras. Pero bueno Luis, Mía, ¿qué tan malo ha de ser esto? Al menos una parte del agua se ha de reciclar o se ha de limpiar para evitar más contaminación, ¿no? La verdad es que aquí en la capital, en Mérida, solo el 10% de las casas y fraccionamientos tienen un sistema de drenaje, en el cual al menos el agua se trata, se limpia y puede reusarse nuevamente. Pero el otro 90% de las casas tiene una fosa séptica que hace el trabajo parcialmente. Así que sí, muy poco porcentaje de los desechos se quitan del agua, el resto puede estar ya contaminando el agua. Incluso las letrinas son formas de tirar los desechos que todavía se usan, y en los poblados más pobres mucha gente va al baño al aire libre, como en la antigüedad.
Así que la falta de un servicio de drenaje pone en riesgo constante la salud de las personas y del medio ambiente. Ahora, si vives en otro país o en otro estado de la República, dirás, ¿cómo me afecta todo esto? No creo que me afecte en algo. Bueno, resulta que la península de Yucatán tiene debajo de su suelo una de las reservas de agua dulce más grandes de todo el continente. Mientras en Ciudad de México batallan por conseguir agua, aquí en Yucatán hay agua por montones. Solo debes perforar 10 metros el suelo y ya estuvo. Tienes agua dulce a tu disposición. Y de hecho por eso en muchos lugares y desarrollos es tan fácil construir un pozo para extraer agua, y vamos a hablar de eso en otro video que te pondremos aquí arriba. Pero regresando un poquito al tema, regresemos al hecho de que este recurso tan preciado está en peligro de contaminarse o ya se contaminó. Todo esto por la falta de drenaje. Pero, ¿qué se está haciendo para evitar la contaminación del agua? Un recurso que es aún más importante que el oro, porque algo debemos empezar a hacer. Una medida muy importante es que ante la falta de drenaje se ha hecho obligatorio en muchos municipios de Yucatán que se instale un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Bueno, es un sistema parecido a un tinaco invertido, el cual recolecta los desechos humanos, separa sólidos y líquidos y limpia mejor el agua que una fosa séptica. La ventaja es que tiende a tener menos fugas, su mantenimiento es más fácil y barato que el de una fosa séptica, y el agua puede desecharse de forma más segura en el medio ambiente. Este es un gran paso porque en Yucatán es probable que jamás haya drenaje. Esta forma de limpiar los residuos es mucho más eficiente que no hacer nada y no tratar el agua. Es importante entender cómo funciona un biodigestor si estás pensando comprar o ya compraste una propiedad en Mérida. Es por eso que te dejaremos un video aquí arriba para explicarte más a detalle acerca de este tema. ¿Por qué yo creo que esto ya es un avance? Porque antes, cuando comprabas un terreno o propiedad, no era parte de tus obligaciones instalar un biodigestor. Casi ninguna casa de la Mérida más vieja, entre comillas, tiene uno. Pero los nuevos desarrollos inmobiliarios tienen como obligación implementar esta tecnología para disminuir la contaminación. Pero, ¿qué más puedes hacer tú para evitar este problema de la contaminación y de la futura falta de agua? Primero, cuida mucho tu consumo de agua, ahorra el agua. Y si vas a llenar, por ejemplo, una piscina, instala un sistema para filtrar el agua y evitar llenar y vaciar tu alberca con frecuencia. Construye de acuerdo a las nuevas normas y demanda a los legisladores que hagan leyes para proteger los recursos naturales y aporta así tu granito de arena. En un futuro, el agua de Yucatán quizás sea la única fuente de agua dulce para México y para la región. Así que es importante hacer todo lo que podamos para evitar que se contamine. Si ya estás pensando en comprar una propiedad o terreno en Yucatán, acércate a nosotros. Ofrecemos directamente desarrollos que te pueden interesar, que sean seguros desde el punto de vista legal y obviamente que cumplan con todas las reglas de cuidado del medio ambiente. Nosotros te cotizamos y acompañamos en todo el proceso y para eso te dejamos nuestros datos de contacto aquí abajito. Así que ya sabes que puedes contactarnos, déjanos tu comentario sobre este problema, sobre lo que está pasando, sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se debería hacer. Y yo te recuerdo que yo soy Luis. Yo soy Mía. Somos asesores inmobiliarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.